Hoy tenía que hacer un vuelo, volver a mi casa con mi esposa, mi familia, pero no se pudo. Y decidí aprovechar este tiempo para hacer este video. Si escuchan mucho ruido, les comento el porqué. Estoy en una zona de mar, de playa. Y sobre todo, pues ando en chaqueta porque está haciendo bastante fresco. Estamos a unos 14 grados aproximadamente acá a orilla de playa. En una ocasión el Señor habló de un hombre que sembró trigo. Tenía unas tierras y en esas tierras pues sembró trigo. Y dice que en una ocasión llegaron los jornaleros, los trabajadores de ese sembradío, y le dijeron: Señor, tenemos un problema. El malo vino en la noche y plantó junto al trigo cizaña. Y para los que lo saben, perdonen, pero bueno, voy a explicar. La hoja del trigo y lo que es la cizaña son muy parecidas estando pequeñas, son muy parecidas. Es difícil discernir, es difícil saber cuál es el trigo y cuál es el monte, cuál es la cizaña. Por esa razón, este hombre, sabiendo que podían cometer el error de arrancar no solamente la cizaña, pero como sus ojos no estaban completamente adiestrados, podrían también arrancar el trigo. Y por esa razón este hombre les dice: no, vamos a dejar que crezca el trigo junto con la cizaña, vamos a dejar que crezca, que se vea, y al tiempo de dar frutos ya sabremos cuál es el trigo y cuál es la cizaña. En ese entonces arrancaremos toda la cizaña y la echaremos al fuego. Y continúa diciendo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Efectivamente, esto se refiere pues al tiempo de cuando venga el juicio final y todo aquello. Sin embargo, consideraba que Venezuela vive unos tiempos similares, en los que durante muchos años el trigo ha venido creciendo junto con la cizaña. Dentro de la iglesia de Venezuela, la iglesia al fin y al cabo es la iglesia de Cristo, pero específicamente el cuerpo de Cristo, pues digamos, en Venezuela, ha venido durante mucho tiempo teniendo el trigo y la cizaña juntos. Me parece que Dios está permitiendo todas estas situaciones en Venezuela, en nuestro país, precisamente para poder ver cuál es el verdadero trigo, y el que no, pues obviamente arrancarlo, quitarlo de en medio. ¿Por qué? Porque es que la cizaña simplemente se roba los nutrientes, se roba todo aquello que permitiría el crecimiento eficaz, el crecimiento, valga la palabra, fructífero del trigo. Entonces creo que a Venezuela le está llegando un tiempo, o ha llegado un tiempo, en el que el verdadero trigo se va a dar a conocer y la cizaña va a ser quitada. No me estoy refiriendo a que sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, no. Estoy hablando específicamente de las situaciones que vivimos en este momento. Las personas actualmente se riñen, se pelean, porque un pastor, y ya hablé de esto en el video anterior, pero porque un pastor evangélico ha decidido ir a elecciones como candidato a presidente. Muchos, y soy recurrente en esto porque de verdad que es un tema que me preocupa, muchos líderes, y como lo dije en una ocasión, líderes entre comillas, muchos de estos líderes cristianos que deberían aportarnos soluciones, alternativas, que deberían predicarnos la unión, o más bien dejar de tanto hablar y actuar en cuanto a ello, porque recuerdo N cantidad de actividades, N cantidad de vigilias, de conciertos, de actos llamando a la unidad. Y a la hora de que el pueblo venezolano, no hablando de iglesia, sino el pueblo venezolano nos necesita unidos, son los primeros en que, y perdónenme por la comparación,
pero si le queda el sombrero, pues colóqueselo, si no, no se lo ponga. Pero como cucarachas, al encender la luz, son los primeros en salir corriendo. O como también dicen por allí, como las ratas cuando el barco se hunde. Son las primeras en salir corriendo. En lugar de mantener diciendo y predicando la unidad y, como decía, más allá de predicar, actuar con unidad, son los primeros en salir corriendo y decir, desligarse de personajes, o en este caso de esta persona que se ha postulado como candidato. Tenía yo una inquietud, de repente me equivoco, pero permítanme pues locurar un poco. ¿Será que estas personas o estos grupos o sectores se benefician de alguna manera del gobierno actual? Porque, vamos a ver, yo quizá justificaría esas acciones porque ellos percibirían o perciben algún beneficio y no quieren tener o no quieren decir que están en contra del gobierno. Por esa razón no quieren apoyar a esta persona que se está lanzando como oposición al gobierno y en este caso como una alternativa cristiana. Sé que muchos aluden y dirán, pero todo esto está comprado, por más que haga no va a ganar las elecciones, tal. Está bien, pero yo no me estoy refiriendo a si ganará o no ganará. Yo me estoy refiriendo a que como pueblo cristiano, a que como cuerpo de Cristo, deberíamos estar unidos. Y todo este tiempo que nos han dicho, oremos por la unidad, pidamos por la unidad, vengan por la unidad. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde quedó eso? Sí me gustaría que pensáramos en lo siguiente. Para los que no quieren ir a votar porque dicen que esto ya está comprado, ya está hecho lo que se tenía que hacer, el gobierno ya tiene todo arreglado. Vale, pero nosotros, y me quiero específicamente referir al cuerpo de Cristo. Somos nosotros dependientes ahora de un humano, cuando siempre hemos dicho que nuestro sustento, cuando siempre hemos dicho que nuestra regla de fe y conducta se rige, valga la redundancia, por lo que dice Dios, es decir, por la palabra de Dios, la Biblia, o sus direcciones a través del Espíritu Santo. Entonces ahora decimos, pues no votamos porque es que esto lo tiene arreglado un hombre. Es contradictorio, pero diría, por favor, sentémonos a pensar, es mejor que haya una alternativa cristiana, evangélica, o una alternativa con principios cristianos, y que podamos tener opción de darle un voto a esa persona, en lugar de, número uno, no votar, o número dos, dárselo a otro candidato, porque creemos que tenga más oportunidad. Me parece incoherente con nuestro mensaje. Y por otra parte, a las personas, indistintamente de su creencia religiosa y de su pensamiento político, el no ir a votar de repente ayudaría a nuestra nación. Sé que se dice que si no se va a votar el gobierno tiene que echar atrás las elecciones. No me parece. De hecho ahí tenemos la Asamblea Constituyente, una asamblea en la que se dijo que también no fuesen a votar porque si no había quien votase, pues simplemente no iba a haber asamblea. Pues allí está, y no solamente está, sino que eliminó a la legítima asamblea por la cual votamos nosotros. Entonces, los dos puntos son esos. Como iglesia, vamos a permanecer desunidos cuando Venezuela, un país entero, nos necesita. Y posiblemente, ¿por qué no? Como se ha hablado muchos años, mucho tiempo, muchas profecías, que Venezuela sería un canal de bendición para el continente y para las naciones del mundo entero, con ese último gran avivamiento que se espera. Vamos entonces a estar desunidos cuando Venezuela nos necesita, cuando el mundo nos necesita. Incluso, para no decir el mundo, porque a algunos le chocará, cuando decir que el Padre nos necesita, porque recuerden, como lo dije en el video anterior, la oración de Jesús fue: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. El Padre nos necesita unidos, y esto no quiero que lo vean como manipulación ni nada, porque siempre hay alguno que lo piensa así, sino que meditemos en eso. ¿Es Dios? ¿Es el hombre? ¿Quién? Y segundo, el no votar, ¿ayuda al país en algo? Quiero reiterar, como lo dije en el video anterior, esto no depende de una asamblea si está comprado o no, no depende de un CNE si está comprado o no.
Mucho menos depende de un hombre que muchos compararían, incluso yo, con Nabucodonosor, que se exalzó y se creyó aún más grande que Dios y luego terminó con las bestias del campo. Esto no depende de eso, de nada de eso. Depende única y absolutamente de Dios. La voluntad de Dios se va a hacer, se va a cumplir. Con esto no digo no vayas a votar. Simplemente digo que a pesar de ti, muy a pesar de ti y a pesar de mí, obviamente, Dios siempre va a hacer su voluntad. Y su voluntad es perfecta. Su voluntad es agradable. Entonces, mi llamado es, vamos a votar. Y vamos a votar con conciencia, vamos a votar con inteligencia también, pero sobre todo en unidad. Y la unidad solo se consigue a través de Cristo Jesús. Vamos a Él. Y no seamos meramente espectadores. Seamos protagonistas de todas estas cosas que vienen para nuestro país. Y por supuesto, pidamos a Dios que cada día, en lugar de que haya más cizaña, sea más el trigo. Bendiciones.